con la segunda charla de la profesora Alejandra Castro. Bienvenida, por favor, Alejandra, y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Aquí estamos de vuelta, segunda clase. Y bueno, después de lo que hicimos ayer, que ayer básicamente estábamos haciendo una revisión y bueno, hay algunas cosas nuevas para algunos de ustedes acerca de agujeros negros, la geometría, propiedades de la geometría. Hoy vamos a empezar a indagar en cómo definir ciertas cantidades físicas, ciertos observables. Y va a ser un primer como intentar por la primera vez tratar de cuantificar cantidades físicas observables en la geometría del agujero negro. Y mi esperanza es que para el día sábado lo hagamos de una forma más formal ciertos aspectos. En particular, lo que va a ser bien como exploratorio es esta primera parte de lo que estoy llamando Comar Integrals. ¿Okay? Así que como igual que ayer, si tienen preguntas, si hay alguna clarificación que quieran hacer, me interrumpen, y creo que las preguntas más filosóficas, conceptuales, hacia el final. Ok, empecemos entonces. Tenemos solamente 1 hora y tantas cosas que descubrir. Y de vuelta, si escribo muy pequeño o no se entiende la letra, me avisan. ¿Okay? Muy bien. Ok, entonces el primer tópico que vamos a cubrir, que se llaman estas integrales de Comar, es el primer intento de definir una cantidad conservada. ¿Okay? En principio, ustedes me dirían, los alumnos que quizás son más avanzados, bueno, usemos el principio de Nether o algo así. Y eso es lo que vamos a hacer el sábado, pero es una forma muy elegante y es la forma moderna, como entendemos hoy en día, cantidades conservadas y observables en la teoría de relatividad general, pero para básicamente soltar un poco la mano y entender un poco como cuáles serían las dificultades y apreciar un poco el formalismo que veremos en la última clase. Quiero hacerlo de una forma un poco más como rudimentaria. Y también es la forma histórica un poco, o sea, esto fue una de las primeras formas en cómo se trató de atacar el tema. Había muchos métodos distintos, había muchas formas distintas de tratar de hacer esto, pero hoy en día con este método de Ayerwald, que está basado en el teorema de Nether, se entiende mejor lo que está ocurriendo, pero cuando uno lo trata en el contexto de Comar Integrals, que es bastante adecuado para teorías simples, casos bajo control, ilustra bien lindo qué es lo que está pasando y cómo entran las simetrías y cosas así. Así que hagamos esto, ¿ok? Muy bien. Pero antes de empezar con gravedad, para dejarlos en suspenso, así como para que no va a empezar nunca esta mujer. Okay. Tomemos un paso atrás y recordemos la teoría de electricidad y magnetismo. ¿Okay? Quiero recordarles cómo se define la carga eléctrica en la teoría de Maxwell, y lo voy a hacer en la notación de espacio curvo, para que vean un poco la similitud. ¿Okay? Quiero hacer como un paralelo entre cómo uno haría la cuenta en la teoría de Maxwell, con las ecuaciones de Maxwell, y las cuentas en la teoría de Einstein. ¿Okay? Entonces, to understand. Okay. Entonces, en la teoría de Maxwell, uno tiene la bella ecuación ahí, que básicamente relaciona el campo electromagnético
con una corriente conservada. ¿Okay? En mi notación lo escribiría así. ¿Okay? J sub E es la corriente eléctrica. En una notación rudimentaria, por ahora voy a escribir cómo se escribiría esto en notación como vectorial. Básicamente estoy escribiendo la ecuación, que la divergencia del campo eléctrico es la densidad de carga dividido por la constante, esta epsilon 0. ¿Okay? Esta es la versión curva de esta ecuación, que es la usual en cursos de electrodinámica. Ahora, el hecho de que la carga eléctrica esté conservada, la conservación de carga eléctrica en este caso, es básicamente esta ecuación, que la divergencia de la corriente es 0. Okay. Que fácil, en la notación de aquí sería que la densidad de carga no depende del tiempo. Okay. Aquí esto es un número por unidad de volumen. Okay. Entonces, ¿cuál es la definición de carga eléctrica? Definiríamos de la forma siguiente. Aquí voy a escribir un signo menos. El signo menos es simplemente convención, porque voy a usarlo en el resto, pero si quieren borren el signo menos, me da exactamente igual, no va a cambiar ninguna de las consecuencias físicas. Pero vamos a definir la carga eléctrica, básicamente como la integral de la corriente, y aquí estoy definiendo unos símbolos, les voy a decir en un momento qué quieren decir esto, pero básicamente estoy describiendo la carga eléctrica como la integral de la corriente. O sea, desde este punto de vista es bien natural, porque esta es la densidad de carga eléctrica, entonces si tú integras la densidad te da básicamente Q. ¿Okay? Entonces ahora, todos estos otros símbolos que definí aquí, lo que tengo en mente es que hay una geometría, un espacio-tiempo. Déjame dibujarlo, lo voy a dibujar como un cilindro, bueno, se va a ver básicamente como un cilindro, pero déjame dibujarlo así. Puede ser no tan feo, ok. Ya, vamos a dejarlo más derechito, da lo mismo. Pero imagínense que tiene una geometría en donde el tiempo, aquí lo estoy dibujando hacia arriba, y esta superficie, esta superficie sigma que estoy integrando sobre, es básicamente una superficie a tiempo constante. Entonces tú agarras un tiempo constante y vas a tener una geometría básicamente en 3 dimensiones en este caso. El tiempo es la cuarta dirección. Si cortas el tiempo, si cortas la geometría a un tiempo constante, vas a tener una superficie en 3 dimensiones, que es lo que estoy ilustrando aquí, y esto es lo que estoy llamando sigma. ¿Okay? H es la métrica inducida, y n es el vector normal, que en este caso, o sea, básicamente va a ser un vectorcito apuntando hacia arriba. Bueno, depende de la orientación, si lo apuntas hacia arriba o hacia abajo, eso también es una convención, que la convención de cómo orientas este vector está relacionado con cómo pones el signo menos aquí también. Y en este caso sería un vector que está apuntando hacia el tiempo, porque la normal de esa superficie va a estar en la dirección del tiempo, entonces va a ser un vector que va a estar normalizado a -1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si solamente tuviéramos en este caso, la carga eléctrica sería el componente temporal de la corriente que estoy definiendo. ¿Okay? Que es lo mismo que está reflejando esta ecuación, es básicamente la componente temporal
de esta ecuación de aquí. Ok, muy bien. Esa es la definición de carga eléctrica. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el paso siguiente que uno hace en la teoría de Maxwell? Dado esa definición y en esta notación en un espacio curvo, el siguiente paso sería decir, bueno, yo sé cuál es la corriente, cómo la corriente se relaciona con el campo de Maxwell, con el campo eléctrico. Entonces aquí podemos escribir sin ningún problema 1 sobre 4pi podemos escribir esa relación, ¿no? Es la misma ecuación. El siguiente paso en este caso, cada vez que uno ve una derivada en una integral, lo que te empieza a picar es como que si viene una derivada, por favor, integra por partes. Esa es como la primera intuición que uno debería tener. ¿Ves una derivada dentro de una integral? Es como, integre por partes, por favor. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a integrar por partes. Y entonces, esta integral sobre un volumen se va a convertir en una integral sobre una superficie, que voy a llamar delta sigma. Y sigma minúscula va a ser la métrica inducida en esa superficie de esta cantidad. Aquí estoy aplicando, de esta línea a esta otra línea, estoy aplicando el teorema de Stokes en espacios curvos. ¿Okay? Pero es básicamente el mismo teorema de Stokes en notación usual, o sea, notación como más vectorial. Lo único que estoy diciendo es que la integral de la divergencia sobre un elemento de volumen es lo mismo que la integral sobre un área. ¿Ok? Y esta es la notación, esto es lo que nosotros llamaríamos usualmente la ley de Gauss. ¿Ok? Que la carga eléctrica es básicamente la integral del campo eléctrico que cruza algún área. ¿Sí? Me estoy imaginando que todos ustedes están haciendo así con la cabeza, ¿no? Ok, ya. ¿Me lo imaginé bien? Sí, me lo imaginé bien. Okay, y simplemente aquí para completar la notación, d sigma en la geometría en el borde, sigma y sigma perdón, induced metric. Y este vectorcito Q es la normal. Por ejemplo, en los casos usuales, si este manifold, si esta variedad, esta geometría, por ejemplo, es R3, el borde sería una esfera, y lo que estoy haciendo aquí es básicamente integrar sobre la esfera. ¿Okay? Y déjenme, lo voy a escribir aquí con azul, simplemente para ilustrar que es como el ejemplo. Esto sería, por ejemplo, de teta, de phi, seno cuadrado. Q, por ejemplo, en ese caso simple, sería simplemente un vector que apunta en la dirección radial. ¿Okay? Y nada, eso. ¿Okay? Es la forma covariante de escribir estas integrales. Muy bien. Recordatorio de la teoría de Maxwell en notación curva. Ahora, una cosa muy importante acerca de estas integrales, básicamente lo que refleja que estas integrales están conservadas, es básicamente
el hecho de que no importa, si no cruzas ninguna fuente, no importa cuál superficie sigma hayas elegido. Básicamente que la carga es independiente del tiempo. O sea, si yo calculo la carga a este tiempo constante, o si la calculo a un tiempo más tarde, me va a dar lo mismo. ¿Okay? Esa es la definición, o sea, ese es el reflejo, la consecuencia de que la cantidad está, la carga está conservada. No depende del tiempo. ¿Okay? Muy bien. Bueno. Ok, entonces, ahora, siguiente paso. Muy bien, estamos hechos unos expertos en teorías de Maxwell. ¿Cuál es la versión de esto en relatividad general? Podríamos tratar de describir una cantidad conservada, que idealmente en el caso de relatividad general, como una teoría acerca de la fuerza gravitacional, nos gustaría definir masa de una manera análoga. ¿Okay? Entonces, hagamos un primer intento. Okay, so, okay. Entonces, ustedes me dirían, muy bien, las ecuaciones de movimiento, que sigámosle la pista igualito a como lo hicimos en Maxwell. Entonces escribamos la ecuación análoga a esa, la ecuación análoga, la ecuación de Maxwell sería la ecuación de Einstein. Recuerden, estoy usando G igual a 1, entonces, como buena teórica, así que no le puse el 8πg. Las ecuaciones de Einstein es básicamente que la curvatura es igual al tensor de energía-momentum, y la ecuación análoga a conservación es esa, ¿ok? Que la divergencia del tensor de energía-momentum es 0. Ok, perfecto. Ahora, esto un poco, así como que si somos bien brutos y hacemos la analogía correcta, la analogía así como media moviendo las manos, sin así como modestamente, este es como este lado de aquí, se ve como el lado que tiene la divergencia de F, y después hay una fuente acá, que es como la parte de J. Okay. Entonces este mu es como J. Pero ok, pero tiene dos índices. Entonces queremos construir algo, queremos construir una corriente, queremos construir algo muy similar a lo que tenemos aquí, para el caso de gravedad. Entonces, vamos a considerar, okay, entonces, lux vamos a tratar de vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar este vector que voy a llamar J, no le voy a poner el subscript I. Y consideren esto como definición. El tensor de energía momentum contraído con un vector Z que va a ser un vector de Killing. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos como propuesta, veamos que esto es la definición. Primero vamos a chequear que está conservado. Okay. Ok, entonces lo que tendríamos que calcular es la divergencia, conservación, es básicamente que la divergencia de este
vector es 0. Ok, calculemos entonces la divergencia. De ese vector. Y nos va a dar dos términos. Así. Y bueno, este primer término es 0 porque estamos asumiendo que el vector, el tensor de energía momentum, tiene divergencia igual a 0. Okay. Eso es 0. Ahora, este vector también, quizás debía haber hecho más énfasis aquí, también, bueno, está reflejado por esta ecuación, el vector de tensor de energía momentum, es un vector simétrico. Lo que entra en el lado derecho de las ecuaciones de Einstein es un tensor simétrico. Entonces, en este otro lado de la ecuación, lo que puedo escribir, como es un tensor simétrico, esto es una igualdad. Y ahora, para los que están despiertos y hayan tomado desayuno, ¿qué es eso? La ecuación de Killing. La ecuación de Killing. Porque José está tomando mi otro curso. Ya lo pillé. No tomé desayuno, sí. Pero no tomaste desayuno. Ok, ya. Aquí tenemos la ecuación de Killing. Es 0 porque es un vector de Killing. Entonces, por eso era importante, cuando mencioné aquí, arriba, que z era un vector de Killing. ¿Okay? No funciona para cualquier vector. Que también da un poco de intuición porque las cantidades conservadas están asociadas a simetría. Entonces, esto es una primera indicación de que vas a poder construir cantidades conservadas si existe alguna simetría en el sistema. Por ejemplo, en el caso de Maxwell teníamos invariancia bajo traslaciones en el tiempo. Y por eso tienes una cantidad eléctrica que está conservada. En este caso va a ser lo similar, la existencia de un vector de Killing va a permitir construir una cantidad conservada. ¿Okay? Entonces, muy bien, ¿cuál es el resultado final? El resultado final es que la divergencia de este vector es igual a 0. Perfecto. Entonces, construimos un vectorcito que tiene divergencia igual a 0, entonces digamos ahora, tratemos de definir energía, o definamos una cantidad conservada. Ay, conserve, no, conserve quantity. Y la vamos a definir, le voy a llamar E, pero no es porque sea necesariamente energía, pero simplemente porque en un segundo les voy a romper el corazón y les voy a decir que esto no me gusta. Okay, entonces habríamos dicho, ok, esa es la definición de alguna cantidad conservada, E, y usaremos la definición de J, y escribiríamos eso. Ahora el siguiente paso sería, genial, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ok, una cosa más que podría escribir, o sea, pero en verdad soy floja y no lo voy a escribir, pero ok, podríamos decir, ok, reemplaza termo nu por esta expresión de aquí. Ok, esta expresión de acá, la puedo escribir, o sea, se puede unir y escribir, esto es igual a R mu menos medio, R, con el 8 pi, toda la presa. Okay. Pero no gano mucho. Y el problema más grande de esta definición, va a ser algo conservado, pero lo que me molesta a mí de esta definición es que si lo aplico a Schwarzschild, si lo aplico a los agujeros negros o a Kerr, cualquiera de los dos, que teníamos en el caso anterior, no voy a llegar ni a la esquina. ¿Por qué?
¿Anda Miguel por ahí? No. Lo va a ayudar. José. ¿El Temu es 0? Temu es 0. Temu es Exacto. 0. Aquí estoy yo. Está bien. Okay. Tú fuiste el que ayer me respondió la pregunta de Rima, por eso me acordaba. Okay. Temu es 0. Y no hay nada que integrar por partes de este lado de la ecuación. Entonces, Schwarzschild nos diría que a partir de esta corriente no hay ninguna cantidad conservada de que hablar que es interesante, que es finita, que es no trivial. O sea, vas a obtener algo conservado, que va a ser un bello 0, y sí, el número 0 es una cantidad conservada, pero bueno, hay que no... ¿Alejandra? Sí. Hola, soy Marcel. Hola, Marcel. Pero en Kerr también te da que el Temu es 0, es idénticamente 0. Sí, porque Kerr también es una solución de las ecuaciones de vacío de Einstein. Genial. Simplemente rompiste la simetría esférica, pero es una Vale. solución de las ecuaciones en el vacío. Vale, gracias. Lo único, por ejemplo, si estuviese resolviendo las ecuaciones de Einstein con algo no trivial acá, por ejemplo, en el caso de Bryson-Ostrom, si tienes un campo eléctrico, esto te va a calcular algo conservado, porque por construcción este tipo tiene divergencia igual 0. El punto es que no está capturando la masa que estamos tratando de atribuir porque el espacio está curvo. Porque tenemos curvatura aún en la ausencia de un tensor de energía-momento. Ese es el punto. Tú puedes tener un espacio que tiene curvatura, que tiene una geometría interesante, incluso si no pones un Temu en este lado de la ecuación. Y entonces, ¿cómo capturamos esa información? ¿Cómo capturamos la información que viene solamente porque tienes gravedad, no porque pusiste algo extra, de cierta manera? Entonces, la solución de Schwarzschild, la solución de Kerr tienen esa propiedad. Resuelven esta ecuación cuando este lado es igual a 0, y estamos tratando de justificar por qué llamamos esos parámetros en esa métrica M y J. ¿Por qué a alguien se le ocurrió ponerle esa notación de M y J? Y esta definición, lo único que quiero enfatizar, cuando uno empieza a tratar de adivinar cómo podríamos calcular esto, esta definición no es útil, ¿okay? Esta definición de aquí no nos lleva a ninguna parte. Ok. Perdón, Alejandra, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Entiendo que nos tiene que dar 0, en este caso, la energía, o esta E conservada, pero lo mismo pasa si pones una carga puntual en Maxwell y la sacás del origen. Acá estamos sacando el origen, que es donde está la singularidad que contiene la masa. ¿No habría que poner un integral sobre una superficie? Pero acá, muy bien, estamos llegando a la... Porque aquí es donde hice un poquito de trampa, ¿no? Porque claro, cuando nosotros hacemos la cuenta de Gauss, cuando estamos en este punto, la densidad de carga no está en ese punto, ¿verdad? O sea, tú tienes una carga eléctrica y calculas la integral afuera. Entonces, la densidad de carga aquí es 0. Y el electrón está en el origen, es una función de delta. El truco, cuando fui de aquí a acá, es que de aquí a acá integré por partes. Porque tú me habrías dicho, la divergencia de F afuera de la ausencia del electrón, cuando no estás parado sobre el electrón, cuando no estás sobre la función de delta, estás resolviendo esta ecuación igual 0, porque no hay densidad de carga en ese punto. Entonces, si te apuras aquí, de aquí a aquí, habrías llegado a la misma conclusión que estoy llegando acá. Pero lo que, antes de haberme apurado a llegar a esa conclusión, integré por partes rápidamente. Y llegué al campo eléctrico solamente. ¿Qué es lo que te dicen? O sea, el electrón está emitiendo líneas de campo eléctrico y la ley de Gauss te mide cuál es el flujo de líneas de campo eléctrico que están pasando por esa superficie. Lo único que quiero enfatizar en esta definición, porque vamos a integrar por partes, cuando defina la integral de Komar, vamos a integrar por partes, es que si lo hago de esta manera, no tengo nada natural, no tengo una divergencia a este lado para integrar. Esa es la diferencia, de que esta ecuación no es como la divergencia
la métrica igual o sea, no es como la divergencia de algún campo que lo asocio al campo gravitacional igual a T1. Esa es la diferencia, que no tenía un simbolito así en este otro lado de la ecuación. Entiendo, o sea, que querés ver algo que tenga diferencial nulo, entonces armarte una función de Exacto, clase de equivalencia, de homología. exacto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces uno puede, antes de implementar como el teorema de Nether, de forma general, vamos a tratar de adivinar cuál sería como una cantidad que tenga esa propiedad, una cantidad geométrica en donde pueda yo usar el teorema de Stokes. ¿Ok? Entonces, bueno, déjenme escribir simplemente esto rápidamente para que quede registrado. Y esto está bien aburrido. Ok. Ok, entonces. Segundo intento. Porque uno siempre tiene una segunda oportunidad en la vida. Ok. Vamos a considerar en vez, o sea, me van a decir, pero esto se ve muy similar a la de arriba. Sí, se va a ver similar a la de arriba, pero consideremos en vez esto. ¿Okay? Entonces, en vez de partir de la ecuación de Einstein, voy a definir este símbolo como más cursivo para que no se confunda con el otro. Definamos esta cantidad. ¿Okay? De vuelta, esto es un vector de Killing. Z es un vector de Killing, y aquí lo estoy contrayendo con el tensor de Ricci. ¿Okay? Entonces, hay dos propiedades, o sea, lo primero que uno tendría que establecer es que está conservado, ¿verdad? Igual como lo hicimos para la otra corriente. Ahora, no voy a tener, como se me está pasando la hora, no voy a tener tiempo de hacerlo, pero le pueden preguntar también a Marcelo o a José, porque se los expliqué no hace mucho, cómo hacerlo, pero básicamente hay que, de vuelta, demostrar que esto está conservado. Es un poco más sofisticado simplemente porque no estamos usando el tensor de energía momentum, entonces hay que demostrar que esa cantidad es igual a 0, y simplemente como hints, inténtenlo en casa. Hay dos ecuaciones que tienen que usar, y tienen que usarlas como de forma repetida. Entonces esto, pongo aquí un signo de exclamación de que tienen que demostrarlo. Need to show. Tienen que usar básicamente dos identidades un montón de veces. O sea, lo primero que tienen que demostrar, que es útil, es demostrar, o sea, a ver, ok, tienen que usar esto. Déjenme escribir la primera ecuación. Esta es la definición básicamente del tensor de Riemann. Esto es válido para cualquier vector, pero si lo aplican para el vector de Killing y después hacen contracciones, van a obtener un montón de identidades útiles que relacionan contracciones básicamente del vector de, bueno, y usan la ecuación de Killing hasta la muerte también. Ay, perdón. Ay, mis índices están re feos hoy día. Ok. Usan el vector de Killing así, y lo primero que van a tener que demostrar, que lo vamos a usar también en un momento, es que R-mu
contraído con Z mu. Esto es una de las primeras cosas que demuestran. Ahí. Estoy poniendo demasiadas redondelas a mu. Eso es lo primero que tendrían que demostrar, y después toman otra divergencia de esa ecuación, y que básicamente se va a ver así. No, déjeme escribirlo sin el paréntesis. Y después, manipulando las derivadas covariantes, básicamente tienen que ver que es igual a 0. ¿Okay? Y la manipulación de estas derivadas covariantes, porque cuando empiezan a mover derivadas covariantes, van a tener que usar de vuelta ecuaciones de Killing, y van a tener que usar el hecho de que cuando conmutas derivadas covariantes te dan tensores de Riemann y cosas así. ¿Okay? Pero así es como se demuestra. Pero lo que voy a usar en lo siguiente, porque está muy relacionado a lo que Martín me estaba apuntando, es que ahora, cuando usamos esta definición, aquí ya escribí esta identidad, ya se empieza a ver que esto tiene mejor pinta, ¿no? De que si solamente contraímos... Disculpe, profesora, por el chat dicen que el último índice de la primera línea es alfa, se ha contraído esa relación. Perdón, sí, gracias. Sí, es alfa. Sí, muchas gracias. Entonces, a partir de esta relación aquí, voy a escribirla. Índices para arriba, índices para abajo. Ok, es igual a eso. Ok, y desde acá esto se va a empezar a ver más similar, de hecho, a la ecuación de Maxwell. Porque de hecho lo que puedo hacer, puedo definir puedes definir incluso algo antisimétrico, llamémoslo K-mu-nu, que sería la combinación antisimétrica, las divergencias, perdón, de las derivadas covariantes del vector de Killing, que se vería como un poco como este campo de el field strength, el campo eléctrico. Y básicamente lo único que estoy diciendo es que este J mu, creo que me está faltando un factor de 2 acá. Sería igual a eso. Y eso se refleja, se ve muy similar básicamente lo que estábamos escribiendo antes. ¿Ok? En donde estoy tratando el vector de Killing como el campo de Gauge. Ok. Muy bien. Entonces de aquí, esto suena un poco más prometedor. Okay, perdón, lo voy a escribir Q como depende. Q va a depender del vector de Killing que elijas. Y lo vamos a definir. Aquí voy a poner G simplemente para reflejar en dónde entrarían las unidades, pero en ecuaciones posteriores voy a volver a poner G igual a 1.
pero básicamente ahora vamos a considerar que la carga conservada es tía Q, y hacemos los mismos pasos. Que la anterior, y ahora vamos a integrar por partes. Y magia, obtuví algo no cero. Obtuví una integral sobre un área, y ahora en este proceso de usar estas identidades, no importa que en el volumen R, el tensor de Ricci, sea 0, porque cuando integro por parte, me queda esta cantidad que ya no va a depender del hecho de que en las ecuaciones de movimiento R1 es 0, esta integral de aquí ya se olvidó, es básicamente la parte del borde. ¿Ok? Así que muy bien. Esto es lo que se le llama la integral de Komar. Hola. Hola. Tengo una consulta. El menos de la primera línea, cuando se define la carga conservada, ¿por qué va No ahí? se me olvida. Es convención nomás. Es por cómo vamos a definir el vector normal, en qué dirección está apuntando. Gracias. Toda esta chaya que está aquí afuera es pura chaya. Porque o sea, no va a violar si la cantidad está conservada o no. El signo menos es simplemente, son convenciones de cómo defines estos vectores normales, en qué dirección están apuntando. Entonces quizás hay ciertos libros que quizás te lo van a definir sin el signo menos, y quiere decir que están definiendo el vector normal en la dirección contraria. Y uno simplemente ajusta estos signos y estas convenciones desde este punto de vista, de manera que la masa te dé positiva. Eso es todo. En el caso de Maxwell, el signo también está como definido como para decir, ok, si tengo una carga, lo que llamaré electrón, le pongo menos Q, y lo que llamo positrón o el protón, le pongo más Q. Son como cosas así. Pero las normalizaciones, las convenciones acá adelante, o sea, uno las elige al principio y dice, ya, vamos a elegirlas así, y después le echáis para adelante. Pero bueno. Así que por eso no lo motivé. Desde el punto de vista del teorema de Nether, ahí uno puede, o sea, la justificación de por qué estoy poniendo, por ejemplo, el 4πg, es porque la acción de Einstein-Hilbert está normalizada con un 1/16 de ese G, y ahí como que se motiva más de la acción, pero después, bueno, me puedes preguntar, ¿por qué esa normalización, la normalización de la acción es esa? O sea, entonces hay como el huevo o la gallina, pero bueno. Pero en cualquier caso, esas son convenciones de cómo normalizamos ciertas cantidades, y al final, cuando defines la cantidad conservada, quieres que la masa sea positiva. Ok. Esta es la integral. Hola. Hola. Hola Alejandra, aquí es Javiera. Tengo una consulta. ¿Esto tiene alguna relación cuando uno integra directamente las ecuaciones de campo de Einstein? Sale un término de Borden, que uno, si lo trabaja en coordenadas gaussianas, o el término de Gibbons-Hawking. ¿Esta integral de Komar tiene alguna relación con eso? Sí, depende del espacio-tiempo y de la estructura asintótica del espacio-tiempo. Por eso hay esas otras formas por ejemplo, hay otra forma de derivar las cantidades conservadas, que es como una forma más, también viene de la acción, y lo que Javiera estaba mencionando como el término de Gibbons-Hawking es un término que uno le añade a la acción de Einstein-Hilbert para tener un buen principio variacional. Voy a tratar de mencionarlo mañana cuando veamos métodos euclidios,
para hacer cálculos similares. En ese caso, uno puede definir desde el punto de vista de la acción, si uno toma un punto de vista hamiltoniano, puedes definir un hamiltoniano para la teoría de gravedad. No es un hamiltoniano sobre el volumen, porque las ecuaciones de Einstein te dicen que eso es trivial, pero es un hamiltoniano de borde. Y el término de Gibbons-Hawking controla la curvatura extrínseca, básicamente, está controlando parte de esos términos. Ahora, dependiendo de la estructura asintótica del espacio-tiempo, uno puede demostrar que este término es equivalente a lo que se llama la masa de AdM, que está controlado por esos términos de Gibbons-Hawking. Pero no siempre coinciden porque, y eso, por eso la gente también, definir estas cantidades conservadas ha sido un poco controversial, pero bueno, en espacios que son asintóticamente planos, todas estas definiciones van a coincidir, pero por ejemplo, si tienen un espacio que es anti-de Sitter, estas definiciones no coinciden. Así que hay que tener un poco de cuidado. Por eso esta forma no es muy popular hoy en día, porque estamos como adivinando, así como tratando de meter un poco los dedos a la piscina así y ver qué es lo que sale, pero sí, en el caso de Kerr y de Schwarzschild, todas estas definiciones dan exactamente lo mismo. Ok, muy bien, me quedan 10 minutos más o menos, 12 minutos. Que se pasa el tiempo rápido aquí. Quizás para ustedes se pasa lento porque el tiempo es relativo y hablo muchas burras, pero bueno. ¿Cuál es la burrada siguiente que quiero decir? Ok, lo que quería, quizás lo que voy a mencionar, pero no, definitivamente no tengo el tiempo de hacerlo, pero quizás háganlo como tarea para la casa, para los que están curiosos. Hagan lo siguiente. ¿Ok? Agarren la métrica de Schwarzschild. La que escribí ayer. Y consideren que el vector de Killing es el vector de t. ¿Ok? Variancia bajo tiempo. El hecho de que la métrica es estacionaria. Y quiero que calculen esta cantidad Q. Y les voy a dar simplemente las definiciones de estos vectores n. Entonces, sigma acá es una superficie de t igual constante. Y este vector n, con el índice arriba, solamente tiene componente tiene una componente no trivial en la dirección temporal, que es esta. Esta es la única componente no trivial, entonces n cuadrado igual a menos 1. La superficie del borde es r igual constante, y este vector q de r es igual a esto, entonces q cuadrado va a ser igual a 1. La métrica sigma, la métrica del borde, es básicamente a una r constante, es el elemento de línea de la esfera. Y nada, a ver, ¿qué más les digo? Como hint, con eso debería ser capaces. Ok, y con eso tienen que demostrar que cuando calculan Q de T, les tiene que dar igual a M. Ok. Es una cuenta linda, es bien satisfactoria. No se siente mejor al final del día, así que la recomiendo. Okay. Muy bien. Eso. Y el último comentario que quiero hacer es en esta anotación, o sea, esto sería algo como tarea un poco más fácil, como una tarea más complicada.
simplemente porque es más engorrosa. Conceptualmente no es más complicado, pero simplemente que, como ya vieron, la geometría de Kerr es bien fea. Pueden hacer algo bien similar para Kerr. Recuerden que tenían dos vectores de Killing, que llamé K igual a dt, y llamé el otro vector de Killing M igual a d phi. Aquí voy a dar menos hints porque no los tengo todos anotados, pero bueno, podrían ir y calcular Q de J, y en la normalización que tengo ahora les va a dar menos 2 veces M por A. Y la definición de momentum angular, y por eso estoy escribiendo esto como ejemplo, es que la definición de momentum angular básicamente en general es menos un medio de la integral de Komar cuando tomas un vector de Killing que refleja la simetría rotacional. El menos un medio, por ejemplo, Scarlett me preguntaría, ¿pero por qué le pusiste ahora menos un medio? Es simplemente este factor de aquí se ajusta de manera que sea compatible con la definición clásica de rotación. Entonces, cuando, por ejemplo, M, quizás en el curso de relatividad general, el profesor o profesora que les haya enseñado relatividad general, lo más probable es que demostró que M era masa porque tomó el límite newtoniano de mecánica clásica de la geometría de Schwarzschild. Entonces, cuando lo ves bien de lejos, se ve como un potencial gravitacional y el M va como 1 sobre R y es como ya así masa, ya. Y el momento angular uno puede hacer algo bien similar, ¿okay? Entonces esto simplemente está ajustado el límite clásico, ¿okay? Así que no se hagan muchos rollos aquí. Entonces este es el ángulo. Y la masa, también pueden revisar que la masa en este caso es el parámetro M. Que escribimos ayer. ¿Okay? Muy bien. Ahora, y se pasa el tiempo. Lo último que voy a decir acerca de, no puedo hablar de Killing Horizons. Okay, lo último simplemente porque esto va a ser notación útil que vamos a hacer mañana porque ya el tiempo vuela. Es que voy a escribir estas integrales de forma un poquito más corta para ahorrarme un poco de tiempo. Entonces, una notación más compacta de todo este asunto es la siguiente. De esta manera, en donde básicamente estoy escondiendo todo lo que el elemento de área lo estoy escondiendo aquí dentro de estos símbolos. Donde está la combinación antisimétrica de los vectores, en donde acá, bueno, por ahora, por hoy, estamos asumiendo que estos dos vectores son ortogonales, que n es temporal y q es espacial. ¿Ok? Así que esta sería la gran ecuación, de las integrales de Komar. Ok, tengo 4 minutos. En 4 minutos, ok, empecemos a hablar un poco de, no sé que haya alguna, bueno, ¿hay alguna pregunta corta acerca de lo que acabo de hacer? No, ok. Ok. Hablemos ahora entonces de los vectores de los Killing Horizons. Básicamente voy a decir 2 payasadas y después va a acabar el tiempo.
Sí, es la vía. Ay. Ok. Lo que quiero decir acerca de vectores de Killing es lo siguiente. Son básicamente estos vectores de Killing, los horizontes de Killing. Los horizontes de Killing, en cierta manera, tienen como este nombre bien sofisticado, así como que, oh, ¿qué irá a decir? Nada, son definiciones, pero el problema es que, o sea, lo único es que básicamente el horizonte de Killing es una hipersuperficie que tiene una propiedad extra que otros tipos de hipersuperficies no tienen, ¿ok? Pero eso es todo. Tienen un aspecto especial y va a ser algo que vamos a interpretar a medida que vayamos pasando, que va a ser bastante útil. Entonces, en el contexto de estos horizontes de Killing, hay dos cosas simplemente que quiero que recuerden. Una que es la que ya hemos estado usando, la noción de hipersuperficie. Implícitamente, como que ya asumí que todos ustedes sabían lo que era una superficie dentro de una variedad. La definición más básica, o sea, sin tratar de reinventar la rueda, básicamente una superficie, como ya hemos estado dibujando, una superficie es básicamente, uno elige una función dentro de la geometría y la pone igual a constante. ¿Okay? Es simplemente una función s de x, pones un constraint igual a constante. ¿Okay? Eso es todo. Y eso es lo que estábamos dibujando antes. Estábamos dibujando que tienes una geometría así, y la superficie, en este caso anterior, era bastante simplecita. Era básicamente el tiempo igual constante. Era una función, por lo general, si usas las coordenadas de forma apropiada, va a ser como, una coordenada igual a constante. Pero ok, podría ser una función distinta, no tiene que ser necesariamente. Por ejemplo, una esfera en coordenadas cartesianas, habrías dicho, es la superficie x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Okay. En coordenadas polares habrías dicho, es r igual a r. O sea, r igual constante. Okay. Entonces depende un poco de qué coordenadas usas. Pero básicamente se define como una función igual constante. ¿Okay? Y simplemente para introducir un poco de nomenclatura, el vector normal que ya hemos estado usando es básicamente un vector, se normaliza de forma apropiada, pero ¿qué es lo que voy a poner aquí? Que se pone una función adelante para normalizar el vector. Pero es básicamente la derivada de la función que define la superficie. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la superficie era t igual constante, esto va a apuntar en la dirección de t. ¿Ok? Esa es la normal. Y lo último que voy a decir, que ya son las 3 de la tarde, desde este contexto, let me select. En este contexto hay 3 tipos de hipersuperficies en un espacio lorentziano. Puedes tener n cuadrado igual a menos 1, podrías tener n cuadrado igual a más 1, y podrías tener n cuadrado igual a 0. Esto va a definir una hipersuperficie que es espacial. Esta sería una hipersuperficie temporal. Y esto sería una hipersuperficie nula. ¿Ok? Y lo que haremos mañana es estudiar propiedades, o sea, hoy hemos visto básicamente estos 2 tipos de hipersuperficie, pero mañana vamos a enfocarnos en estas hipersuperficies que son nulas, y esto es lo que nos va a llevar a la definición de estos horizontes de Killing. ¿Okay? Los horizontes de Killing son básicamente hipersuperficies nulas que tienen la propiedad que el vector normal es un vector de Killing. Así que eso es todo lo que tengo que contar por hoy. Y ahora me pueden interrogar.
Muchísimas gracias, Alejandra. Cristian, vamos a pasar a las preguntas, por favor. Claro, pueden levantar la mano para empezar de manera ordenada. Ok, ahí. Facundo. Hola. Respecto a esta última definición de Killing Horizon, entonces decías que era, si tenés un vector de Killing, la hipersuperficie cuya normal es ese vector de Killing, es un Killing Horizon, y además ese vector de Killing tiene que ser nulo, ¿no? Sí, sí. El vector de Killing tiene que ser nulo y definir la normal de la hipersuperficie, sí. Claro. ¿Y qué propiedades tiene ese Killing Horizon? ¿Por qué resulta relevante? Vas a tener que esperar hasta mañana. ¿Te puedo dejar en suspenso? Ok, dale. Me tentó, me quedé ansioso. Porque si no, no vas a venir mañana, te cuento, y no viene mañana. No, yo voy a venir mañana. Gracias. De nada. Matías. Sí, yo quería preguntar respecto a la parte de cuando hacías la integral de la cantidad conservada definida con el R mun U. Ahí decías que no daba 0, pero en Schwarzschild, por ejemplo, el R mun U es 0, entonces para que no dé 0 tenés que tomar una parte en la que, por ejemplo, o sea, agarrar el centro donde tenés la masa que te está generando esa geometría, ¿o no? ¿Es algo así? No, es lo mismo que lo que ocurre, o sea, bueno, la superficie está encapsulando la geometría entera, si quieres, pero es lo mismo que ocurre cuando lo haces en electricidad y magnetismo. Tú, básicamente, o sea, por ejemplo, si tienes una carga puntual, digamos un electrón aquí pequeñito, claro, o sea, tienes que asegurarte que la superficie esté alrededor de la fuente. Pero en cierta manera, cuando hice la primera definición en Maxwell, si quieres que dibujemos aquí, ahí está el electrón, y ahí hay una superficie 2, pero básicamente mi primera definición para el caso de Maxwell, de cierta manera, tú pudiste haber definido el volumen, o sea, dentro del volumen no había carga eléctrica de forma necesaria, o sea, quizás estaba todo concentrado en punto. Pero el J, o sea, es una básicamente, claro, tu pregunta es como, ¿en dónde está concentrado este J? Mi pregunta iba a comparar con el primer intento, que tenías el T1 que es igual a 0. Claro, pero y ahora... Sí, pero lo único que quiero enfatizar es que, claro, tú me habrías dicho, pero bueno, esta carga, o sea, esta corriente es trivial para Schwarzschild, porque la evalúo y R mun U me da 0. Sí. ¿Sí? Y sí, te da 0 en todas partes, pero digamos, te va a dar 0 en todas partes, menos en R igual 0, porque no sabemos lo que ocurre en R igual 0. ¿Sí te parece bien? O sea, en todas partes afuera de R igual 0, en donde puedo definir la geometría, R mun U sí, es 0. Pero simplemente para hacer la analogía aquí, en el caso de Maxwell habrías dicho lo mismo. La corriente que hubieses definido, no hay densidad de carga en ningún punto acá, y estaba todo concentrado en el origen. Sí, eso está bien. ¿Ok? Pero como que uno, o sea, esto velo como esta parte de acá, y esta definición de aquí, velo como un paso intermedio. Porque en verdad, o sea, no vas a calcular, uno nunca calcula esta integral sobre el volumen. O sea, en el caso de Maxwell, déjame mirar acá adelante, o sea, uno nunca lo calcula de esta manera, porque se te hace confuso. O sea, bueno, a no ser que sepas dónde está la función de delta, lo que se te hace más útil hacer es decir, no, calculemos la integral de Gauss. ¿Okay? Simplemente definimos una superficie, y lo que sea que esté dentro de esa superficie va a estar reflejado en el flujo de las líneas de campo eléctrico que salen hacia afuera. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, y la única ventaja relativa a la anterior es básicamente esta propiedad, de que naturalmente esta definición
Ay, perdón, la pantalla como que se me congeló. Ah, perdón, aquí. La ventaja de esta definición es que la puedo escribir de esta manera y se ve básicamente súper similar al caso de Maxwell. No sé si me están viendo ahí. O sea, es básicamente la analogía entre esas dos ecuaciones. Ok, bueno, está bien. ¿Ok? Sí, Entonces, eso es lo, o sea, de aquí a acá como que se te hace como que, lo mismo, pero en el caso de Temunu no tenía esta propiedad, no podía escribir, si ponía aquí Temunu, no sé cómo escribirlo como una divergencia a ese paso. Ese era el problema. José. Gracias. Una consulta, en la definición del K, o sea, uno no tiene como una ambigüedad de como sumarle algún tensor que tenga una divergencia nula, ¿no? ¿Y eso Sí, podría modificar la carga al final o no? ¿O uno puede probar que esto, ese tensor es único o algo así? no, las cantidades conservadas siempre tienen ambigüedades, siempre. Nunca te vas a, porque es básicamente, es como dónde defines el cero. Ah, ok. Incluso en las energías potenciales, siempre hablamos de diferencias de energía, sobre todo, o sea, esto es un problema típico de que, sí, lo único que hace en verdad sentido es hablar de diferencias de energía. Entonces, incluso en los teoremas de Nether y todo eso, tú siempre puedes como añadirle a la cantidad conservada algo que tenga divergencia igual 0 y va a seguir siendo conservado. Pero bueno, lo que uno hace por lo general es tomar un espacio de referencia o un estado de referencia y medir cantidades conservadas relativas a ese estado de referencia. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que vamos a usar es como el espacio de Minkowski. Vamos a decir, el espacio de Minkowski es la ausencia de campos gravitacionales. Entonces, si hacemos esta cuenta para el campo para el espacio-tiempo Minkowski, eso nos debería dar 0 por definición. Después haces comparaciones relativas a eso. Sí. Bueno, entonces esa ambigüedad solamente modifica como una constante, como un shifteo en la masa. A veces, en casos simples, sí. Después hay casos más complicados. Pero sí, en los casos más simples sí, eso es lo único que hace, te cambia, es como una constante relativa que te shiftea todos los estados. No me quiero meter en las patas de los caballos, pero cuando consideras teorías de gravedad que son más complejas, o casos en donde no tienes tanta simetría y no es tan claro relativo a qué es importante comparar, si por ejemplo si tienes dependencia temporal, o no sé si tienes sistemas más dinámicos, es un poco más sutil, pero ¿qué? En primera aproximación, sí, te va a estar haciendo como shifteando. Siempre van a ser conservadas, pero es como, ¿cuál es es básicamente un debate de cuál es el observable relevante para la pregunta física que uno está tratando de contestar. Genial. Bueno, muchas gracias. Miguel, San Juan. Bueno, mi pregunta va un poquito en relación a lo que mencionó ayer, de que la entropía es siempre, debiese ser un cuarto del área. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ocurre con esas soluciones de tipo agujero negro donde la entropía no cumple con eso? Donde la entropía no es un cuarto del área. En la teoría de Einstein, todos los agujeros negros satisfacen. Sí, eso lo conozco, pero me refiero a otro, no sé si agrego otros campos, por ejemplo, o otras fuentes y aparecen soluciones donde... Si añades más materia, da lo mismo. Si añades términos de curvatura, después ahí cambias la teoría de gravedad. Entonces lo que escribí está asociado a que la parte gravitatoria está descrita por la acción de Einstein-Hilbert. Y si la parte gravitatoria está descrita por la acción de Einstein-Hilbert, independiente del contenido de materia que tú le añadas, la entropía del agujero negro va a estar dado por la área dividido en 4. Ahora, si cambias la parte gravitatoria, si ya no está descrita por la teoría de Einstein, la entropía se va a modificar y se llama la entropía de Wald. Pero
va a cumplir las mismas leyes, bueno, al menos la tercera ley es más difícil perdón, la segunda ley es más difícil de verificar, pero cumple los mismos principios. Pero mi pregunta es, ¿son soluciones aceptables físicamente también? Sí, soluciones. Si tienes materia. Claro, y si la entropía cambia, por ejemplo. O sea, tiene solución. Hay agujeros negros que están como cargados bajo materia, puede ser campos eléctricos, campos magnéticos, puedes tener agujeros negros que tienen campos escalares sobre ellos. Claro. Eso se puede describir. Hay un montón de soluciones que están descritas y los campos de materia van a afectar la forma de la geometría, porque tienes que resolver las ecuaciones. Pero claro, siempre la entropía va a estar dictada por el área del horizonte. Eso no va a cambiar. Claro, sí. O sea, ¿cuál es el área? Va a cambiar porque pusiste más materia, pero va a ser el área del horizonte. Eso nadie te lo va a... Me he dado cuenta que eso ocurre. Sí, sí, por eso es tan profundo, es muy universal, es muy robusta la fórmula. No depende mucho de los detalles. Y por eso es como impresionante que así como que en verdad estos tipos tienen como este comportamiento que es bien claro. Es sorprendente de ese punto de vista. Tú habrías esperado como que depende de lo que ponga y cuáles son las hipótesis y cosas. No, es súper así como es un resultado muy sólido desde ese punto de vista. Y otra consulta un poco, escapándome de esto, es que usted mencionó que había un estudiante o alguien que estaba en la charla también, no sé si estudiante, profesor, no sé, que estaba siguiendo otros cursos. ¿Uno puede tener acceso a ese material? Lo más probable es que no. Son cursos, es porque estos dos estudiantes están en Holanda y yo estoy enseñando a... Son chilenos que están invadiendo Europa junto conmigo. Pero, por eso, y da la coincidencia de que estoy enseñando un curso también ahí y por eso me está refiriendo a eso. Pero no, es un curso dentro del sistema de la universidad. Entiendo. Pero las referencias que ayer puse en las notas, puse en la segunda página un montón de referencias online que son muy, muy útiles si quieren ver más en detalle cosas que no voy a poder cubrir aquí. Así que espero que eso cubra todo. Gracias. Okay. Jefferson, ahora. Buenos días, mucho gusto con su charla, estuvo muy bonita. Yo tengo una pregunta acerca, tal vez saliéndome un poquito, pero sí relacionado con estas cargas conservadas, la integral de Komar. ¿Qué pasaría si es que yo, por ejemplo, utilizo algo que tiene un fluido, ¿no? Como una estrella, en donde la densidad no decae a cero totalmente, sino tal vez decae de forma exponencial, y entonces en todas partes sí tengo un poco de materia. Entonces, ¿cómo definiría esta superficie que me define la masa? En este caso, lo que estoy definiendo, ahí hay que tener un poco cuidado en dónde está esta superficie relativo a esa densidad. Entonces, por ejemplo, en este mismo dibujo que estaba haciendo la analogía con el caso de Maxwell, digamos que tienes un planeta. Voy a dibujar el planeta verde. ¿Ok? Entonces tienes un planeta ahí, en el medio. Entonces ahí, dentro del planeta, T1 es 0. ¿Ok? Pero afuera del planeta, T1 es 0. ¿No? Entonces hay que tener cuidado de que, claro, por ejemplo, si estuvieses calculando la integral de Komar, por ejemplo, en la superficie, voy a dibujar dos superficies. La roja, que es la que está afuera, y digamos... Creo que no estamos viendo el dibujo. ¿Perdón? No se está viendo el dibujo. No, ¿no ven este dibujo de aquí? ¿Se ve o no? Sí se visualiza. ¿Sí? Sí, se ve un poquito chiquito, pero se ve. Ok. ¿Se ve chiquitito? Perdón.
Ok, hagámoslo más grande. Si se demora un poquito en actualizar. Esperen, sí. Perdón, que dibujo demasiado y... ok. Escribamos con letra un poco más clara. Entonces aquí Temunu es no 0. Ahí ven mejor, ¿sí? Sí, Muy bien. gracias. Perfecto. Ok, entonces teníamos el planeta verde, entonces tú podrías haber elegido dos superficies, básicamente la superficie roja o la superficie morada, ¿ok? Perdón, la superficie morada, ¿ok? Solamente la superficie. Entonces, si la cuenta, por ejemplo, para ese caso, si tienes un planeta o una estrella, algo con una densidad, la cuenta que es relevante, la que estoy describiendo ahora, es la cuenta de la Comar integral, habría sido, por ejemplo, haber hecho la integral sobre esta superficie, y eso te va a calcular toda la densidad de materia que tengas adentro de la distribución. ¿Okay? Te estaría calculando la masa total del planeta. Ahora, si haces la cuenta aquí, por ejemplo, solamente dentro de esa parte, bueno, ahí dependería un poco más de qué tipo de fluido tuvieras, pero si tuvieras que adivinar, yo habría dicho que lo que es razonable de describir, en ese caso, porque T1 no es 0 y las componentes de T1 son básicamente de densidades de energía, yo habría dicho que lo que quisieses calcular es básicamente lo que estaba escribiendo aquí arriba. Ok, y la última pregunta para Valentín. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Me preguntaba qué pinta tienen las cargas estas que salen de las integrales de Comar, pero en espacios maximalmente simétricos, tipo ADS o DS. Es que en ADS y en DS estas integrales te van a dar algo, pero bueno, por razones, bueno, depende de lo que tendría que volver a hacer la cuenta, pero no me sorprendería si te dieran así como L, la constante, o sea, el radio de ADS o algo así. No te van a dar 0. Va a depender un poco de cuál vector de Killing elijas, pero te van a dar como, si tuvieras que adivinar, te darían la energía de Casimir del espacio. Ahora, la razón por la... o sea, ahí es donde estas integrales, estas definiciones tienen muletas, no son muy buenas en espacios de ADS, porque esta no va a ser la cantidad que entra en la primera ley de la termodinámica. Entonces no se discuten mucho, estas integrales de Comar fallan, no en el sentido de que no te den algo conservado, pero no es la cantidad que entra dentro de la primera ley, no es la M que entra dentro de la primera ley. Claro, sí, me parecía extraño que si tenías muchos vectores de Killing te iba a dar muchas cantidades conservadas que no sabía. Eso no es problema. Si tienes muchos vectores de Killing, o sea, en general, todas estas definiciones te van a dar bastante... No es un problema que te den valores, el problema es que no tienen... es como una base fea para calcularla, eso es todo. Claro. Pero en ADS el problema es que esta cantidad, o sea, es algo que se puede calcular, te va a dar un número, va a ser el número que te dará, pero el problema es que no es la cantidad que entra en las leyes de la mecánica del agujero negro, y es un poco la falla de que no fui rigurosa cuando derivé esto, en el sentido de que en verdad no estaba siguiendo ningún principio. Estoy tratando de adivinar qué sería algo que me diera algo no trivial. Es la muleta de este tipo de pensamiento. Pero bueno. Claro, muchas gracias. De nada. Perfecto. Entonces, vamos a vamos a agradecer a Alejandra por su excelente charla. Nos vemos entonces a las
10:30 con la segunda charla. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias.